Gloria al Señor, amados hermanos. Hoy empezamos una nueva serie en la enseñanza sobre la vida cristiana. El título general es Mayordomía Cristiana. Pero en la mañana de hoy quiero hablarles acerca de un tema que para nosotros a veces es muy difícil tocarlo, y es acerca del manejo del dinero. Y cuando me refiero que es un tema muy difícil de tocarlo, es porque a la mayoría de nosotros no nos gusta hablar del dinero cuando estamos en la iglesia. ¿Por qué? Voy a colocarles en contexto general, simplemente a modo de introducción. Quizás algunos de nosotros fuimos golpeados económicamente en alguna otra iglesia donde estuvimos anteriormente por el mal llamado Evangelio de la Prosperidad. Quizás algunos fueron coaccionados en su voluntad a dar dinero, a dar dinero, a dar dinero, a dar dinero, por unas expectativas que nunca se alcanzaron, porque eso era lo que prometían en este tipo de predicación o de evangelio. Y cuando conocemos a Cristo, conocemos la verdad, como dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando conocemos realmente el contexto que la Biblia habla acerca del manejo del dinero, entonces nos damos cuenta que es totalmente diferente a aquella experiencia por la cual algunos tuvimos que haber pasado. Y entonces viene la otra parte, y es que nos volvemos resilientes con respecto a hablar del tema del dinero. Pero la Biblia es muy clara y la Biblia enseña cómo debe ser la forma correcta de administrar el dinero que el Señor ha colocado en nuestras manos. Pues bien, y hay ocasiones cuando compartimos el Evangelio con otras personas, evitamos precisamente tocar el tema del dinero por los malos testimonios que les decía anteriormente, que personas se aprovecharon financieramente de otras. Entonces nos da temor como de tocarles el tema acerca del dinero. Y hay lugares precisamente donde hablar de dinero parece algo diabólico. O sea, vamos al otro extremo. En un sitio se habla del dinero y todo lo que se predica sobre el dinero, y en otro sitio encontramos también que no se habla del dinero porque hablar del dinero es algo diabólico, como si el dinero estuviera fuera de un contexto cristiano. Y terminamos entonces siendo cristianos que sacamos al Señor de nuestras finanzas. Pues bien, pero eso no es lo que el Señor nos ha enseñado. Por el contrario, el Señor nos ha dado algunos principios acerca del manejo del dinero para nuestras vidas personales. Y todos estos principios tienen un trasfondo espiritual, porque recordemos que es el mismo Señor y las finanzas corresponden al Señor. Pues cuando nosotros sacamos al Señor de nuestras finanzas, estamos cometiendo errores que quizás nos van a llevar al fracaso. Recordemos que la Biblia nos enseña que todo lo que hagamos debemos hacerlo para el Señor. Entonces el Señor nos dio instrucciones y reglas específicas para administrar el dinero, no solamente el dinero, sino para administrar nuestro tiempo, para administrar los recursos que Él coloca en nuestras manos, ya sean seculares o sean recursos espirituales, porque sabemos que el Señor nos ama y que Él se preocupa por cada uno de nosotros. Pues bien, la Biblia contiene más de 1600 versículos que hablan acerca del dinero. Entonces esto debe llamar nuestra atención en el sentido de que la Biblia nos enseña, o el Señor nos enseña a través de su palabra, la forma correcta cómo debemos administrar el dinero. El Señor sabía necesariamente, o a través de su sabiduría, delegó o estableció la forma en que debemos administrar estas finanzas. Por eso el Señor reveló en la Escritura los principios acerca del trabajo, de las ganancias, los gastos, los ahorros, las inversiones, el dar, la forma de salir de las deudas y las enseñanzas que nosotros como padres debemos darle a nuestros hijos acerca de la forma en cómo se debe administrar el dinero. Todo eso lo encontramos en la Biblia. Ustedes dirán, pero es que la Biblia es la palabra de Dios y no habla de economía. La Biblia tiene todos los temas, aunque usted no lo crea, porque es la palabra de Dios. Recordemos que el Señor es el creador de todas las cosas. Pues bien, el Señor Jesús nos enseñó que nosotros no debemos tampoco hacer demasiado énfasis en el dinero, pero tampoco debemos darle poca importancia, sino que debemos ser buenos administradores de lo que el Señor ha colocado en nuestras manos. Pues bien, entonces,
antes de considerar el tema de cómo debemos manejar nuestras finanzas o cómo el creyente debe administrar las finanzas, veamos algunos aspectos respecto al dinero y respecto a los bienes para tener el contexto general. En primer lugar, podemos decir que el Señor es el dueño de todo. ¿Trajeron sus Biblias? Bueno, quiero que la abran, por favor. Salmos 24:1. Hoy los voy a invitar a que utilicen la Biblia. Pues bien, el Salmo 24:1. ¿Sí me escuchan? Ok. Decíamos que Dios es el dueño de todo. Y la Biblia deja muy claro que este mundo y todo lo que en él hay pertenecen al Señor. El Señor es quien creó todas las cosas, por lo tanto, todas las cosas le pertenecen al Señor. Veamos lo que dice el Salmo 24, versículo 1. La Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces debemos entender en primer lugar, amados hermanos, que el Señor es el dueño de todas las cosas que hay en el mundo. Entonces, desde ese punto de vista podemos entender que las finanzas y el dinero también pertenecen al Señor. Ageo capítulo 2, versículo 8, el Señor dice: mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, quiero dejar algo claro. Nunca debemos olvidar que el Señor, o nuestro Señor, es el verdadero dueño de todas y absolutamente todas las cosas. Usted y yo podemos poseer muchas cosas. Podemos tener casas, podemos tener automóviles, podemos tener bienes materiales, todo lo que usted quiera, pero el dueño sigue siendo el Señor. Recordemos que nosotros solamente somos administradores, que el Señor ha colocado esos bienes en nuestras manos para glorificarle a través de cada una de las cosas que Él nos ha dado a nosotros. David reconocía al Señor como propietario de todas las cosas. En primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, también lo invito a que abran su Biblia. Primera Crónicas 29, 11 dice lo siguiente, o pueden tomar apuntes para que lo lean posteriormente. Leo para ustedes. Tuyo es, o tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Entonces debemos entender en primer lugar, amados hermanos, que el Señor es dueño de todas las cosas. En segundo lugar, para tener en cuenta, podemos decir que si el Señor es dueño de todas las cosas, entonces todas las cosas provienen de Dios. Veamos lo que dice 1 Crónicas 29:12, el versículo que continúa. Las riquezas y la gloria provienen de ti. Pues decíamos, el Señor no solamente es dueño de todas las cosas, sino que todo lo que nosotros recibimos proviene del Señor. Y si todo lo que recibimos proviene del Señor, el dinero también proviene del Señor. Y como el dinero proviene del Señor, debemos ser buenos administradores de lo que el Señor ha colocado en nuestras manos. Ahora, podemos ganar dinero trabajando mucho. Podemos trabajar o tener 2 trabajos o tener extensas jornadas de trabajos. Pero el Señor es quien nos da las fuerzas para trabajar. Que nunca se nos olvide eso, amados hermanos. Jamás digamos, es que yo trabajo para obtener y tener muchas cosas. El Señor ha permitido que puedas trabajar para que puedas honrarle a través de tus bienes. La Biblia nos advierte entonces el peligro de olvidar a Dios y decir en nuestros corazones, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído las riquezas. Deuteronomio 8:17. Recordemos que no es nuestro poder, no es nuestro trabajo, sino que es la voluntad perfecta y agradable de Dios que nos ha permitido a nosotros trabajar para poder honrarle. De todas maneras, Deuteronomio 8:18 nos dice lo siguiente, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Y en tercer lugar, podemos decir
que nosotros y todo lo que tenemos le pertenecen al Señor. El Salmo 100, versículo 3, lo decía nuestro hermano al abrir el servicio en esta mañana, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces también nosotros le pertenecemos a Dios por redención. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 6, 19 al 20, por eso les dije, abran sus Biblias, tomen apunte. ¿O ignoráis que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pues todos nosotros pertenecemos a Dios. Todo lo que tenemos también le pertenece a Dios. Y David también reconocía este aspecto, y después de haber dado una ofrenda sumamente costosa para la edificación del templo, dijo, pues Señor, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te daremos. 1 Crónicas 29, 14. Apenas estoy en la introducción. Entonces, cuando usted y yo reconocemos, amados hermanos, que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, sin excepción, entonces nos relacionaremos con el Señor y también con nuestras finanzas. Ahora, desde el momento en que usted llega a su trabajo, en su vehículo personal, los que tienen vehículo, o los que toman el transporte público, o los estudiantes que van a la universidad, o los niños que van a la escuela, o incluso todos los que utilizamos un medio de transporte, lo hacemos no gratis, tenemos que utilizar el dinero. Pero todo eso es porque Dios lo ha permitido en nuestras vidas, nuestras comidas, nuestra vestimenta, y casi todo se relaciona en algún sentido con el dinero. O es que usted va al centro comercial a comprar y usted dice, dame esto, y te voy a pagar con una canción. ¿Será que sí le dan el producto? No creo, ¿verdad? Tiene que pagar de una u otra manera, y el medio para pagar en nuestros días es el dinero. Anteriormente se utilizaba el trueque, se cambiaban un bien por otro bien, pero esto muchas veces resultaba muy difícil porque habían bienes que tenían un valor muy superior al otro, entonces se tuvo que inventar una regla para tasar estos bienes, y por eso se inventó el dinero, el que usted y yo conocemos hoy en día. Pues bien, y esto es así, amados hermanos, porque el Señor nos ha creado para que nosotros seamos productivos. Y esto lo vemos a través de la creación. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza con el fin de representar su autoridad en el mundo. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y el Señor nos encomienda entonces que fructifiquemos la tierra en el huerto del Edén. Y obviamente Adán no podía producir dinero como tal, pero los frutos resultantes de su trabajo serían equivalentes al dinero actual. Y recordemos que todo lo que hacía Adán antes de la caída glorificaba al Señor. Entonces, como creyentes, amados hermanos, debemos entender y conocer lo que las Escrituras dicen sobre el dinero. Entonces, vamos a ver algunos principios bíblicos que probablemente usted y yo ya conocemos, pero que también muy probablemente necesitamos recordar y aplicar. Incluso debemos arrepentirnos si estamos fallando en alguno de ellos. Ahora sí, entremos en materia. En primer lugar, para nosotros saber cómo administrar el dinero, debemos entender que nosotros producimos dinero, o para producir dinero debemos trabajar responsablemente. Y cuando me digo que para producir dinero debemos trabajar responsablemente, no espere sentado que el dinero le llegue a sus manos. Jamás espere que el dinero le llegue a sus manos, a menos que usted sea un empresario y esté sentado en su casa esperando que sus empresas le den dinero. Pero si usted no es ningún empresario, amado hermano, le voy a decir que es necesario que usted se levante y salga a producir dinero responsablemente. Veamos lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 19. Proverbios capítulo 28, versículo 19. El escritor de Proverbios señala lo siguiente: el que labra su tierra se saciará de pan,
mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Repetimos, Proverbios 28, 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. En Proverbios la palabra riqueza, plata, oro, bienes y rebaños se usan para referirse al producto del trabajo. En los tiempos bíblicos, en su contexto agrícola, en su contexto ganadero y metalúrgico, esto era lo que se producía trabajando. Se producían tierras, se producían ganado, se producían herramientas, y esto era lo que hacía una persona rica, la cantidad de animales o de tierra que tenía. Recordemos que no existía el dinero como tal al principio de la creación, sino que existían los bienes que el Señor nos daba para administrar. Entonces, aquí el proverbista lo que está diciendo es que el que labra su tierra se saciará de pan. Es decir, lo importante aquí es entender que la palabra labrar, lo que significa que podíamos entender como trabajo. En otras palabras, podríamos decir, el que trabaja en su tierra o el que trabaja se saciará de pan. Es decir, solamente aquel que trabaja responsablemente podrá obtener dinero para su sustento. Y luego agrega, más el que siga a los ociosos, es decir, el que no quiera hacer nada, se llenará de pobreza. Les decía, usted sentado no va a ganar dinero, tiene que salir a trabajar responsablemente. Entonces, pero no solo un trabajo, sino, o la palabra labrar no se entiende solamente como un trabajo cualquiera, sino un trabajo continuo y esforzado, algo que nos cueste trabajo, algo que nos cueste, que nos lleve a entender que el dinero se obtiene a través de un esfuerzo. Por eso nuestros padres alguna vez decían, es que ustedes creen que a nosotros no nos cuestan las cosas. Recuerdo cuando era niño, y creo que ahora que somos adultos y somos padres lo entendemos mejor. Disculpen que utilice una anécdota personal. Recuerdo cuando era niño que dejábamos las luces encendidas y dejábamos el agua correr y todo ese tipo de cosas, y nuestros padres nos decían, hoy no te das cuenta del valor que tienen, pero algún día cuando seas padre lo vas a saber. Y hoy que tenemos a nuestros hijos sabemos que cuando dejan la luz encendida nos llenamos a veces un poco de ira por el costoso que es el servicio de energía eléctrica. Pues bien, por eso cuando no conocemos el valor de las cosas, pensamos en derrochar. Por eso la Biblia nos enseña que el dinero se debe ganar responsablemente y trabajar responsablemente. Y como creyentes entonces es nuestra responsabilidad saber la forma de administrar estos bienes. El Señor ha determinado que se produzcan los bienes o el dinero por medio del trabajo. Es la única forma de nosotros producir dinero. Dejen de estar creyendo en ese cuento de las pirámides de que yo voy a invertir aquí y mañana voy a tener 100 millones de pesos. Sí, vas a tener 100 millones pero de dolores de cabeza. Pues bien, el Señor nos ha dado, amados hermanos, la capacidad para ser productivos a base de nuestro esfuerzo diligente. Y como creyentes estamos llamados a reflejar la imagen de Dios al esforzarnos en nuestros trabajos. Por eso la Biblia nos enseña que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor, y que en nuestro trabajo secular o en nuestro trabajo diario debemos hacerlo de tal manera que no lo hagamos solamente para obtener un beneficio a fin de mes, que es nuestro salario, sino que debemos hacerlo para que el Señor se glorifique en medio de nosotros, para que el mundo pueda ver que a través de su trabajo usted también puede glorificar al Señor. De hecho, así lo ordena el Señor. El apóstol Pablo dice que el trabajo es la manera de nosotros conducirnos honradamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 al 12, para los que toman apunte. Ahora, no estoy diciendo que todos los cristianos van a ser ricos y prosperados. En ninguna manera, no malinterpreten lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que el Señor nos ha ordenado que trabajando diligentemente podemos obtener el dinero para vivir cómodamente. Pero jamás estoy diciendo, y no quiero que me malinterpreten, que todos los cristianos, por ser cristianos y ser creyentes y confiar en Dios, van a ser ricos y prósperos. No, la Biblia nos enseña, amados hermanos,
que el Señor en su infinita voluntad o en su infinita misericordia ha permitido que algunos hombres de Dios fueran ricos. Pero también vemos en la Biblia que algunos hombres de Dios no eran ricos. Vemos el sentido opuesto. Entonces no podemos decir que por ser creyentes vamos a ser ricos o que por ser creyentes nunca vamos a pasar necesidades financieras. Perdón, que por ser creyentes nunca vamos a pasar por necesidades financieras. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los creyentes, los verdaderos cristianos, debemos ser trabajadores y lo normal es que el trabajo diligente que nosotros hacemos produzcan frutos. Entonces debemos trabajar diligentemente confiando en el Señor para que nuestro trabajo sean frutos dignos de honra y gloria para nuestro Señor. Y esto nos lleva entonces a pensar la forma en cómo gastamos el dinero. Entonces, otro principio que encontramos en la Biblia es que debemos gastar el dinero responsablemente. Pues bien, Proverbios, capítulo 27, versículos 23 al 27, dice lo siguiente: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, porque las riquezas no duran para siempre. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento y para mantenimiento de tu casa. Pues bien, Proverbios, el que acabamos de leer, capítulo 27, versículos 23 al 27, nos enseña la responsabilidad de conocer nuestro estado financiero. Recordemos que en una sociedad ganadera, las ovejas representan las fuentes de ingreso y las fuentes de sustento. Pues bien, traducido a nuestro tiempo, podría decirse de la siguiente manera: sé diligente en investigar en los libros, revisar el balance, hacer un presupuesto. Es decir, tienes que tener mucho cuidado la forma en que inviertes tu dinero. Esto es difícil, claro que sí, pero es muy necesario. Muchas veces sabemos que recibimos dinero, pero como algunos decimos, no sé en qué se me fue el dinero. Pues bien, déjame decirte que el dinero se fue o se fumó en las decisiones equivocadas que tomas financieramente hablando. Porque muchas veces creemos que tomar decisiones financieras es algo fácil. Y como se los decía en la introducción, cuando sacamos al Señor de la ecuación se vuelve inoperante. Es decir, usted toma decisiones financieras sin tener en cuenta al Señor o sin tener en cuenta que lo que usted va a hacer glorifica al Señor, todo se va para el traste, todo se va para el piso. Por eso, en todo lo que emprendamos y en el tema financiero debemos colocar al Señor en primer lugar. Y que sea el Señor dirigiendo nuestros caminos para que tomemos buenas decisiones en el momento de invertir nuestros dineros. Alguien dijo alguna vez que si fracasas en las finanzas es porque planeaste en fracasar o fracasaste en planear un presupuesto. Creo que los economistas saben más de eso que yo, los contadores saben más de eso que yo. Yo no soy economista, soy ingeniero. Pero es algo cierto, cuando no se planea o no se presupuesta, siempre vamos a fracasar económicamente hablando. Por eso la Biblia también hace advertencias con respecto a esto. La Biblia hace una referencia que aquel que se sienta a edificar la casa y no, estoy parafraseando, y no ha planificado, va a fracasar. Porque primero debemos planificar la forma en que debemos obrar financieramente hablando. Pero notemos algo importante en lo que decíamos acá en este proverbio. Notemos la segunda parte del proverbio. El proverbio dice lo siguiente: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, porque las riquezas no duran para siempre. Y eso es cierto, las riquezas no durarán para siempre. Los corderos son para tus vestidos, los cabritos para el precio del campo, y la abundancia de leche de las cabras, ¿para qué? Tu mantenimiento y para el mantenimiento de tu casa. Ahora, la segunda parte de este pasaje dice, ¿para qué son las ganancias? Podríamos preguntarnos. Y es, para tus vestidos, el precio del campo, tu mantenimiento y mantenimiento
de tu casa. En otras palabras, las ganancias son para lo que necesitamos. No nos apresuremos, amados hermanos. No gastemos impulsivamente el dinero en cosas innecesarias. Con el perdón de ustedes, las mujeres son, discúlpenme lo que voy a decir, las mujeres son expertas en ese tema. No estoy diciendo que las mujeres gasten impulsivamente, no. Las mujeres son expertas en el tema de evitar que nosotros gastemos impulsivamente. En serio, por eso le dije, discúlpenme lo que voy a decir, las mujeres nos controlan el gasto. Por eso, gracias al Señor que ha colocado a nuestras esposas como compañeras, como ayuda idónea, porque nosotros somos muy fáciles en dejarnos llevar por gastos innecesarios, pero la mujer nos dice, un momentico, no gastes eso porque lo necesitamos para esto y lo podemos invertir en esto y le sacamos mejor provecho. Gloria a Dios por las mujeres. Pues bien, nosotros por eso les decíamos, muchas veces gastamos dinero en cosas innecesarias, pero la Biblia nos enseña que no debemos apresurarnos y que no gastemos impulsivamente, que debemos planear nuestros gastos y evaluar si en verdad nosotros necesitamos lo que vamos a comprar o simplemente es un capricho o un deseo pasajero. Es necesario entonces evaluarnos si realmente lo que vamos a gastar o el dinero que vamos a gastar es necesario gastarlo. Porque muchas veces gastamos innecesariamente en cosas que no necesitamos. Por ejemplo, usted dice, voy a colocar un ejemplo. Usted dice, voy a comprarme esa bicicleta estática porque voy a comenzar a hacer ejercicios esta semana para colocarme en forma. La compra y a la semana siguiente la bicicleta está como perchero. Ahí coloca la camisa, coloca la toalla y la bicicleta allí de lujo y no la utilizamos. Entonces gastamos dinero en cosas innecesarias. Parece un chiste, pero es una realidad. Muchas veces suceden así con todas las cosas o con la mayoría de cosas que compramos innecesariamente hablando. Pues bien, muchas veces estos gastos reflejan entonces una falta de dominio propio. Y terminamos gastando apresuradamente en pequeños placeres o entramos en deudas innecesarias por cosas innecesarias. Si usted tiene una tarjeta de crédito, sea responsable y no la use indiscriminadamente. La tarjeta de crédito no es licencia para comprar ni licencia para gastar. No, amado hermano. La tarjeta de crédito, si la sabemos utilizar sabiamente y haciendo el presupuesto, la podemos utilizar para nuestro propio beneficio. ¿Alguien alguna vez dijo acerca de un crédito mal usado? Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que no conocemos. Es una realidad. Y creo que algunas personas hacen uso de este proverbio popular. Compramos cosas que no necesitamos, con un dinero que no tenemos, o sea, nos endeudamos para comprar algo, para aparentarle a los demás que tenemos. No, por favor, nosotros como creyentes debemos ser muy cuidadosos con el manejo de nuestras finanzas. No vivamos esperando con desesperación el último día del mes para que nos paguen, porque nos vemos asfixiados y necesitamos el dinero para suplir algunas deudas. No, es necesario entonces hacer una planeación de nuestros gastos, como dice el proverbio, de nuestros rebaños, de nuestras ganancias, para que nosotros entonces aprendamos a gastar intencionalmente. Y cuando me refiero a gastar intencionalmente, es que al hacer el presupuesto podemos tomar nuestro dinero para suplir nuestras necesidades básicas, como son la alimentación, el vestido, la educación de nuestros hijos y el otro tipo de necesidades, pero también entendiendo que debemos glorificar a Dios con nuestros bienes, ofrendándole al Señor con nuestros bienes. Recordemos que el Señor nos dice que debemos ofrendar según hayamos prosperado. Ahora, quizás por eso les decía al principio, es muy difícil hablar de estos temas porque algunos fuimos maltratados financieramente hablando en algunas iglesias y solamente se nos hablaba del dinero y se nos coaccionaba con Malaquías 3:10. Y creo que casi todos nos aprendimos ese versículo por la forma tan, disculpen la expresión, tan aberrante en que nos lo decían y nos los colocaban. Malditos sois la nación toda porque todos me habéis robado.
traed todos los diezmos al alfolí, probadme en esta hora, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces nos coaccionaban y tienes que traer los diezmos, tienes que traer esto porque si no serás maldito porque no traes el diezmo. Para que veas que Dios va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde en tu vida. No, ese no era el contexto histórico es totalmente diferente. Era una situación especial y apremiante que estaba sucediendo en ese momento, porque la nación toda se había olvidado de honrar al Señor en el templo estaba totalmente descuidado, ya no se hacía culto al Señor porque los levitas, los encargados del templo, se estaban muriendo literalmente de hambre y el Señor tuvo que reprender a la nación y tuvo que exhortarles a que trajeran el diezmo para que hubiera alimento en su casa y de esta manera el alimento al cual el Señor se refería era el alimento espiritual, era la palabra del Señor para que se pudiera seguir predicando. Y quizás entonces malintencionadamente se utiliza esto para llenar las iglesias de dinero. No, la Biblia no enseña que esa es la manera. La Biblia enseña que debemos ser generosos en la forma de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pues bien, otro principio que podemos encontrar es que debemos repartir el dinero generosamente. Aprendimos que el dinero pertenece de Dios, aprendimos que el dinero debemos gastarlo responsablemente, pero también debemos repartir el dinero generosamente. ¿Y cómo así que debemos repartirlo generosamente? Veamos, recordemos que el dinero no es nuestro, recordemos que el dinero es del Señor y que el Señor es dueño de todas las cosas y que Él nos los ha confiado. Por eso cuando me refiero a repartir el dinero generosamente, debemos ofrendar, cuando digo repartirlo me refiero a ofrendarlo, no de lo que nos sobra, sino que debemos ser dadores intencionales y gozosos, según de Corintios capítulo 9, versículo 7. Pues bien, según de Corintios 9, 7, dice que Dios bendice al dador alegre, ¿cierto? Cuando usted ofrenda para el Señor alegremente, el Señor nos bendice. Pero esto no es una cláusula contractual que Dios está obligado a darme si yo le doy. De ninguna manera. Cuando ofrendamos, no lo hagamos esperando que el Señor nos vaya a bendecir. Como también en algunas ocasiones se nos malenseñaron. Decir, vamos contentos a ofrendar porque el Señor me lo va a multiplicar. No, de ninguna manera. La Biblia dice que el Señor bendice al dador alegre, es en el sentido que cuando usted ofrenda generosamente con todo su corazón, el Señor mira la intención que hay en su corazón y el Señor nos bendice. Y nos bendice de una manera que usted y yo a veces nos quedamos sorprendidos y es la forma en que ofrendamos para el Señor. Ahora, como les decía, pero no es una cláusula contractual en que Dios está obligado a bendecirnos sí o sí. No. De ninguna manera. Dios no tiene ninguna obligación con respecto a bendecirnos si nosotros le damos dinero. Pero debido a su carácter, lo normal es que el Señor nos bendiga por su gracia a los que son generosos. Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10, habla acerca de la generosidad de aquel que ofrenda. Ahora, sin embargo, debemos notar con qué propósito el Señor bendice a una persona con prosperidad. Veamos lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos de 10 al 11. Debemos entender, amados hermanos, entonces, cuál es el propósito de Dios bendecir a una persona con prosperidad. Según de Corintios 9, del 10 al 11, dice lo siguiente. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todos para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Pues bien, la finalidad del Señor de bendecirnos es producir en nosotros acción de gracias hacia el Señor. Glorificar a Dios con todos nuestros bienes. El Señor nos hace producir para que nosotros seamos generosos, porque el Señor espera que nosotros seamos generosos con Él y también con los necesitados, especialmente con los de nuestra iglesia local. Gálatas capítulo 6 versículo 10 lo dice de la siguiente manera.
Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice lo siguiente. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pues bien, allí también podemos utilizar nuestro dinero para ayudar al necesitado. Y para eso Dios nos prospera, para ayudar al necesitado, pero especialmente a los de nuestra iglesia local. Y gloria al Señor porque Él lo ha permitido. Y gloria a Dios porque nosotros podemos ayudar a nuestro prójimo cuando esté pasando por una necesidad. Y finalmente, podemos entender que debemos valorar el dinero correctamente. No debemos obsesionarnos con el dinero. Miremos lo que dice el apóstol Pablo con respecto al dinero. Primera de Tito 6:10. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso no debemos colocar nuestros corazones en el dinero. Nuestro corazón debe estar puesto en el autor y consumador de la fe en Cristo Jesús, que por gracia y misericordia coloca el sustento en nuestras manos. De hecho, Él nos exhorta, el mismo Señor nos exhorta y nos dice acerca del afán y la ansiedad. Y nos dice que no debemos preocuparnos de qué comeremos o de qué viviremos el mañana. Y nos dice que miremos las aves de los cielos que ni siembran ni ciegan y aún así nuestro Padre les da de comer, que ni Salomón con toda su hermosura se vistió como los lirios del campo. Nos dice entonces y nos exhorta que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Así que no debemos colocar nuestro corazón en el dinero porque el apóstol Pablo lo dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque cuando colocamos nuestro corazón en el dinero, entonces utilizaremos el dinero incorrectamente. Y de allí vienen los males. Y la Biblia expone muchas otras cosas muy superiores al dinero que usted y yo debemos amar mucho más. Voy a enlistarles algunas rápidamente. La Biblia nos enseña que debemos amar más la integridad que la riqueza, Proverbio 28:6. Que debemos amar más el buen nombre que el dinero, Proverbios 22:1. Que debemos amar más el contentamiento y la paz que el dinero, Proverbios 17:1. Hay cosas que valen mucho más que el dinero, parece un cliché, pero es la realidad. Hay cosas que no tienen valor económicamente hablando. Por eso la Biblia es muy clara y nos dice o nos enseña la forma en cómo usted y yo debemos conducirnos a través de nuestras finanzas. Pues la sabiduría de Dios es lo más importante que usted puede pedirle al Señor. Recordemos aquel momento cuando Salomón se presenta delante del Señor y el Señor le dice, pídeme lo que quieras, y Salomón lo único que le dice, Señor, dame sabiduría para poder dirigir esta nación. Y la respuesta del Señor fue, como no me pediste dinero, ni me pediste todas estas cosas, sino que me pediste sabiduría, de todas maneras te voy a dar dinero. Estoy parafraseando el mensaje, es decir, te voy a dar dinero para que sostengas a esta nación. Y miremos la vida de Salomón. Salomón fue un hombre muy, pero muy rico, muy, muy rico. Lastimosamente Salomón se dejó envolver por las otras naciones, cayó en pecado, bueno, y sabemos lo que sucedió con Salomón. Pero lo importante acá es entender y comprender, amados hermanos, que hay cosas que valen o que tienen mucho valor más que el dinero. Pues bien, nosotros podemos entender que la sabiduría de Dios es más importante que el dinero. No importa cuán prósperos, cuán trabajadores o productivos seamos, si no tenemos la sabiduría de Dios, no sabremos qué hacer con ese dinero. Usted puede tener ahora mismo 10 millones de dólares en sus manos, pero si no tiene la sabiduría y la dirección de Dios para utilizar ese dinero, créame que a la vuelta de una semana, ese dinero se habrá ido. Porque no sabrá administrarlo, comenzará a hacer gastos innecesarios en cosas innecesarias y cuando se dé cuenta no tendrá absolutamente nada y después vendrán los lamentos. El Señor dijo acerca del dinero en Lucas capítulo 12, versículo 15, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y eso debemos entender, los amados hermanos. Debemos entender que la vida de nosotros no depende de la cantidad de bienes. Quizás usted
o algunos esté diciendo, pero es que yo necesito dinero para comprar una vivienda porque necesito una vivienda. No es malo pensarlo. Ni es malo que usted haga un préstamo bancario para obtener una vivienda. No. Todo lo contrario, eso es muy bien que usted provea para su familia. Lo que debe tener cuidado es que si usted va a tomar un crédito, asesórese bien para que revise si tiene la capacidad financiera para poderlo pagar y no se vaya a sobreendeudar posteriormente sobre un crédito que vaya a ser imposible de pagar. Entonces va a perder el crédito y la inversión que ha hecho, porque a futuro, si no paga el crédito, le quitarán la inversión y le quitarán el bien que acaba de adquirir. Entonces es importante conocer lo que Dios nos enseña acerca del dinero para poder tomar decisiones financieramente hablando. El trabajo y el dinero son bienes otorgados por Dios que debemos utilizar sabiamente para su gloria. El Evangelio cambia nuestra perspectiva con respecto al dinero. Cristo mismo nos enseña la forma de utilizar el dinero, de ser generosos. Y gracias al Señor que por su muerte y por su resurrección, hoy estamos aquí en esta mañana y que por su gracia usted y yo podemos vivir vidas productivas y sabias que honren al Señor en todo. Amén.